Ahí volvemos para la segunda parte con Gil Reyes. Estamos esperando que se reconecte. Y ahora vamos a volver a explicar de nuevo esa última situación de los corredores que deja un lanzador. O sea, voy a estar explicando para los que seguimos el acá en Argentina, vamos a poner ejemplos de algún lanzador de nuestro país. Vamos a estar esperando ahí que se vuelva a conectar Gil. Muchas gracias a todos los que nos están mirando. Espero que les esté gustando esta entrevista. Ahora en la segunda parte vamos a estar hablando un poquito más de los lanzadores. También algunos detalles, algunas jugadas raras que he aprendido en las últimas charlas con él. Y le voy a estar preguntando sobre la sabermetría. Ahí se conectó Gil. Volvemos a transmitir con él desde Sydney, Australia. Es lunes para él. Así que, nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ahí está, Gil. Estamos de nuevo. Si completás, si querés, lo que venías diciendo. Y yo tenía pensado explicarla, la jugada, con algún jugador de acá de Argentina, así se entiende un poco mejor. Ok. Aprovecho para saludar al amigo Damaso Blanco, Uh-huh. ex pelotero, Grandes Ligas, un gran comentarista y un gran conocedor de béisbol. Bienvenido, Damaso. De aquí, Bueno, Diego mira. Pardo te manda un saludo muy grande. Ok, Diego, saludos a Diego. Excelente trabajo allá con la organización Dahón. No, uh-huh. Esperamos estar pronto, pronto en Argentina y compartir con todos ustedes por allá. Excelente. Me decía, Matías. Uh-huh. No, si querés completar lo que venías diciendo justo antes Ok, de la perfecto, finalización del rey. perfecto. Yo colocaba el ejemplo, ¿verdad? Que por lo regular, y aprovechando que estaba el amigo Damaso, que Uh-huh. algunos comentaristas, cuando hay esta situación, que hay corredores, hay cambio de lanzador y dejan corredores en base, ese lanzador que abandona el montículo, siempre se escucha y es una costumbre. No solamente en Venezuela, en Grandes Ligas, en México lo he escuchado también, Puerto Rico, Dominicana. Sale el lanzador que se va, fulano de tal, Matías Ochoa en este caso, deja Uh-huh. corredores en segunda y en primera. Se refiere a los corredores, a Pedro y a Juan, Exactamente. y que de anotar se le cargarían a su récord. ¿Ok? Lo correcto es, Matías Ochoa es responsable en este inning hasta de dos De carreras, al carrera. menos que esos corredores sean out en una acción donde no intervenga el bateador. Es decir, out robando o sorprendido en la base. Exactamente. Viene a lanzar Gil Reyes, el siguiente bateador le toca la bola, sale un rollincito de frente al pitcher, tira tercera y forzaron al corredor que había dejado Matías. ¿Ok? Exactamente. Matías está en el dogado ligando. Bueno, chicos, ya me Tengo sacaron uno, una, vámonos. claro, o sea, si no te entra Una una, ¿no? milla. Eso es lo que yo pienso Ok. desde el debate sin conocer. Sí. Eso es lo que tú estás pensando, eso es lo que estaba pensando José Castillo en ese juego de Grandes Ligas que le hacía referencia. Ok, el siguiente bateador, rolling por tercera, el tercera base pisa la almohadilla, tira primera, pero la bola llegó tarde, safe. ¿Qué dice Matías? Bueno, ya estoy listo ya. Ya para mí no hay carrera en este inning. Ujú. El tercer bateador que yo me enfrento me conecta un batazo entre dos, un triple, y los dos corredores que están en base anotan. ¿Ok? La pregunta mía es, ¿de quién son esas carreras? ¿Son de Ujú. Matías Ochoa o son de Gil Reyes? Pregunto, ¿qué Yo, responderías tú como anotador? yo ya sé la respuesta, Gil. Ya te vengo escuchando hace 2 semanas. Así, la aprendí muy bien. Y puse ejemplos por acá Ah, con amigos y demás. Pero antes de escucharte, hubiese dicho que por ahí, que eran del relevo. eran del relevo. No, no son del relevo. Exactamente. Esas carreras siguen siendo del lanzador que ya se fue. Ujú. ¿Por qué? Porque como te digo, la regla establece que el lanzador que abandona el montículo es responsable hasta dos carreras Ujú. en ese inning, al menos esos corredores que dejó, o esa cantidad de Claro. corredores, mejor dicho, Ujú. se han puesto out en una acción donde no intervenga el bateador. Claro.
Y, Casualmente, ellos fueron 2 outs en una acción donde intervino el bateador, por lo tanto, siguen siendo del que se fue ujú, y no del lanzador que entró. tal cual. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Gil Reyes entra sin hombres en base? Rolling al pitch a primera, rolling a Ujú, tercera a primera y no pasa nada. no O sea, pasa nada. estamos aplicando la lógica. Aparte Ujú. que es una regla escrita, también una cuestión de lógica. ¿Me entiendes? Entonces, esta es la situación. ¿Qué es lo que debe anunciar un comentarista en esa situación? Bueno, señores, Matías Ochoa es responsable hasta 2 carreras en este inning, al menos que los outs que hagan no intervenga el bateador. Entonces son detalles que no solamente corregimos el concepto de la regla, sino el léxico que debe utilizar ese comentarista en relación a cómo orientar a los aficionados en la situación que se está presentando. Bien, Gil, te voy a preguntar algo que vos siempre preguntás. ¿Se puede hacer pis y corre sin out o con dos out? Y si corre con 2 outs. Esta es la preguntita que siempre la gente, Y- ah, tienes razón, es lógico. El piscicorre con 2 outs, que si existe, por supuesto que existe. Lo que pasa es que la pregunta tiene un piquete ahí Claro. y la gente cae facilito. ¿Por qué? Porque cuando el outfield atrapa la bola, se está produciendo el segundo out y es cuando tú haces el piscicorre. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer un piscicorre sin out? Sería la contrapartida. Sin out, un piscicorre. Ya sabemos que se puede hacer con 2 outs, pero sin out. Muchos dirán, no, que atrapa la pelota. No, al atrapar la pelota ya se está produciendo un Claro. out. Claro. ¿Entiendes? Ahí Ujú. está el amigo Gustavo enviando su mensaje con 2 outs, con 3 outs. Ok, vamos a explicar una situación sin out para las personas que nos están eh, escuchando. Sin out se presenta es corredor en tercera, batazo profundo a los jardines. Ya el anotador hizo su predisposición de la jugada, su anticipación. Ya sabe que los jardineros están jugando profundo, que un elevado para esa zona no es posible un out en home. ¿Ok? Si el juego está cerrado y el juego está avanzado, por lo regular están jugando corto para evitar la carrera. Pero en la situación como está, están jugando profundo, un bateador de fuerza. El outfield le llega cómodo al batazo, estando cerca de la pared, pero la bola se le cae. ¿Qué sucede? Aquí, además que lo establece la regla, es Ujú. una cuestión de ciencia, un awareness, como dice el amigo Bill Chandler. ¿Por qué? Porque aún atrapando la pelota, ese corredor iba a avanzar de tercera Ujú. hacia abajo. Entonces, ¿cómo se procede en la anotación? El anotador tiene que colocar elevado de sacrificio, error del 9, en este caso Ujú. si fue Rayfield, y carrera impulsada. Y al que anota de tercera no anota por el error, anota por el pisa y corre. Y por lo Ujú. tanto la carrera es limpia. No le puede. El pitcher no iba a evitar esa carrera. Lógicamente, estamos hablando de un inning sin out o con un out. Claro. ¿Ok? Porque si hay 2 outs, la cuestión cambia. Atrapa Ujú. la bola y se acaba el inning. Entonces ahí sí Claro. anota por el error. ¿Entiendes? Y no hay carrera impulsada. Entonces, es lo importante, por eso que se requiere, además de la concentración, se requiere la anticipación o la predisposición de la jugada. Matías. Perfecto. Bien, vamos a otra jugada curiosa, yo ya la había escuchado de un amigo cubano, pero nunca me la podía acordar, y el otro día la dijiste vos y dije, ah, era así. En un mismo inning, un equipo batea tres triples, tres hits y no anota carrera. ¿Cómo es eso? 3 triples, 3 hits y no anota carrera. Lo primero que va a hacer el man es poner su cargo a la orden, porque imagínate tú que esto suceda. Bueno, vamos a respondértelo. El primero conecta triple, trata de llegar a home, out. El Ujú. segundo, idéntico. Triple, trata de llegar a home, out. El Dos tercero, out. triple, y el coach dice, aguántate ahí porque me van a Ujú. votar a mí también. ¿Ok? Entonces van 3 triples, 2 outs y un corredor en tercera. Sí, nos Entonces faltan me tres están hits. 3 hits. Imagínate tú, cómo yo produzco 3 hits con un corredor en tercera sin que me anote la carrera. Bueno, muy fácil.
Toque de bola por tercera, el hombre se aguantó. Sencillo. ¿Okay? Ujú. Toque la bola por primera, se llenan las bases. Ya tengo 3 triples, 2 outs, 2 sencillos. Me falta un hit. Rolling entre primera y segunda. El corredor de primera se lleva la bola. Decretan out al corredor y de acuerdo a la regla se le acredita hit al Ujú. bateador. Entonces tienes 3 triples, 3 sencillos, 3 outs y no vale la carrera. No vale Y a caso. propósito, no sé si tú estás al tanto, yo tengo una propuesta de cambio de regla en relación a esa jugada, Sí, que la lo sé. podemos, anexar a esta situación. La propuesta que yo le hice al Comité de Reglas en el año 94, luego de finalizar la Serie del Caribe de Puerto La Cruz, yo he hecho 2 propuestas y siempre las hago después de una Serie del Caribe. ¿Por qué? Porque ahí tengo la oportunidad de conversar con periodistas de la región, de la cuenca del Caribe, y anotadores, árbitros, y a lo mejor uno puede ser que esté equivocado y uno de estos señores puede tener la razón, pero en todas las personas que yo consulté han estado a favor de lo que yo estoy proponiendo. Uno de ellos fue el manager de tanta experiencia en el béisbol como es Phil Regan, hoy en día a sus 80 y pico de años, es pitching coach de los Mets de Nueva York. Y yo recuerdo cuando yo comencé con Regan, que era manager de Magallanes, y le planteé sobre lo del cambio de reglas, él salió disparado para la oficina de él. Yo pensé que era que iba para el baño, no, él fue a buscar la regla. Y es verdad, lo que tú estás diciendo es cierto. ¿De qué se trata? La regla establece que el anotador está obligado a darle hit a un batazo en el infield que no ha pasado a los jugadores del cuadro y esta golpea a un corredor o a un árbitro. La bola queda muerta. Si es a un corredor, el corredor es out y al bateador se le acredita un hit. Yo les propuse al comité de reglas que esta jugada fuera decidida por el anotador. Si el anotador consideraba de que esa bola iba a pasar sin enemigos, bien sea al right field o al center field o al left field, que el anotador tuviera la potestad de poder acreditarle hit. Si la bola no iba a pasar porque el segunda base estaba cómodo detrás de la almohadilla y iba a ser el out, entonces no premies a un bateador que no tuvo los méritos suficientes para acreditarse a un hit. Imagínate tú, Matías, que el pitch esté en un proceso de unos hit no run y gracias a un batazo de esto le quites ese no hit no run. Ujú. Entonces, son detalles que no concuerdan con el sentido común, no concuerdan con la lógica, no concuerdan con la realidad y esto lógicamente no se está haciendo justicia en ese momento. En Venezuela hubo una serie muy célebre, una final, Magallanes Lara, que prácticamente se decidió por esta jugada. Jugaban en Valencia, estaba Lara ya listo para ser campeón de Venezuela y sucedió un machucón por segunda base y a un pelotero de tanta experiencia que tiene 5 anillos de serie mundial como Luis Ojo, lo golpeó una bola y el segunda base, que era el Tapón Hernández, estaba presto a tomar ese Ujú. rol, la bola lo golpeó, out el corredor Sojo, el corredor que estaba en tercera, que ya había anotado, lo devolvieron, que era con la carrera del Gane, y la serie cambió. Magallanes pudo remontar y finalizó siendo campeón. Entonces yo anotando, yo dije, oye, a mí me da dolor tener que hacer machucón, darle hit, pero Ujú. que la regla así lo establece y mientras eso no cambie, se tiene que mantener de esa manera. Entonces, ellos me enviaron una carta, por ahí la tengo, del comité de reglas, donde me dan una justificación que no, yo no estuve satisfecho con eso. Eso aún se mantiene en una convención de SEIBE. Yo te envié por ahí una foto donde aparecen varios anotadores Ujú. de grandes ligas. Sí, sí, Yo sí. lo planteé en ese conversatorio, estando presentes esos 4 anotadores de las mayores. Ellos me dieron la razón, pero me dijeron, bueno, mira, esto, mientras esto exista, nos veremos obligados a hacerlo así, pues, aunque nunca estaremos de acuerdo. Y eso lo he conversado yo eh, con varios colegas que trabajan en las mayores. Ahora, en un momento te he hecho otro cuento más de otra situación donde la lógica no estuvo presente en una decisión que le fue revertida
al anotador de los Marineros de Seattle, que por cierto ahí estuvo involucrado un venezolano, ganador de un Cy Young, una persona que es referencia, es más, tiene su corte aparte del caso del rey Félix Hernández, que cada vez que lanzaba en Seattle, había una serie de fanáticos que se vestían con la camiseta, que ocupaban un lugar especial dentro del terreno. Y no sé si aprovecho para contarles esa historia, porque es interesante. Resulta que en un juego, Félix Hernández, en el mes de agosto, ya la temporada está avanzada. Cuando se tratan de abridores, ya ellos tienen acumulados una buena cantidad de innings lanzados. Entonces él se enfrentaba a los Azulejos de Toronto. Y el primer bate del inning, Adam Lind, se envasa por error del tercera base. ¿Ok? Llega primero con error de tercera base. El siguiente bateador conectó un rolling cómodo para doble play por segunda, pero con la mala suerte de que la bola golpeó a Lynn. ¿Ok? Entonces ahí se aplicó la regla. Hit para el bateador, que era Colby Ramos, y out para Lynn, hombre en primera. El siguiente bateador conecta un rolling entre tercera y short. El short trata de hacer out en segunda, no tenía chance en primera. Tira segunda, pero la metió en el right field. El autor consideró que tampoco había chance en segunda y dio hit el batazo. ¿Ok? Bien. Por el error avanzó a tercera. ¿Okay? El siguiente bateador se ponchó. ¿Okay? Se ponchó. Después vino, se robó segunda, el que estaba en primera. Vino José Reyes, dio hit. Y después vino Bonifacio y dos dobles. A Félix le fabricaron 3 carreras. El anotador, Ed Radovich, él consideró, él hizo el análisis del inning como se acostumbra, como debe ser, y él dijo, bueno, el primer bateador se envasa por error, ese es un out. El segundo, si no hubiese ese corredor en primera, el segundo batazo iba a ser un rol inofensivo por segunda, iba a tirar primera y se producía el segundo out. Ya ahí habían 2 outs. Sí, perfecto. Después vino un hit, después vino otro ponche, después vino el doble, o sea que el inning se acababa y no iba a haber carrera. Él dio las 3 carreras sucias. La empresa que maneja las estadísticas, el Sport Board, consideró de que el anotador estaba haciendo una mala interpretación de las reglas, que él no podía eliminar ese hit. Y cambió las 3 carreras, inicialmente estaban sucias, las colocó limpias. Radovich hizo su reclamación porque imagínate, yo le doy la razón a Radovich en esa situación, porque tú tienes que hacer la secuencia del inning. Además, las reglas oficiales te establecen en negrillas, o sea que cuando te la colocan en negrillas porque están resaltando algo, el beneficio de la duda siempre será para el lanzador. Y aquí no se aplicó. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú no analizas bien y quizás por error le acreditas una carrera limpia a un lanzador, tú no te imaginas el efecto que eso significa. Le incrementa sobremanera la efectividad. Esto no significa tampoco que todo el tiempo vas a estar de buena gente anotando, no, no. Pero en una situación como esta, que tú haces el análisis, ¿cómo le explica? Entonces, hasta el propio Félix Hernández también, él solicitó una apelación, una revisión de esa situación, porque lo que estaba planteando el anotador tenía toda lógica. Si el primero se pasó por error, ese es out. Y si ese corredor no ha estado en primera, producto del out, es un rolling a segunda. Y con el ponche es el tercer out. Y no fue así. Y la cuestión quedó como que si las 3 carreras para Félix Hernández fueran limpias, entonces le incrementó ese averaje de 2.19, que era candidato número 1 al Cy Young en ese momento, a 2.55. Todavía era muy bueno, tomando en cuenta lo avanzado de la temporada. No sé si definitivamente este fue el año que Félix ganó el Cy Young, pero afectó. Y es algo que tanto su agente, ¿verdad? Ahí es cuando el agente debe pelear por esa situación. ¿Ok? Con base, con conocimiento. Y si no tiene el conocimiento, buscar el asesoramiento, donde demuestre que el anotador está equivocado y que su cliente realmente no puede verse afectado por un análisis que yo no comparto o que no compartirán muchos de los que nos están escuchando.
O sea, es algo que tiene peso. Pues. Igual manera, igual manera, porque alguien podrá decir de los que nos están escuchando que anotan juego, no, es que la regla establece que si no hay un error en la jugada o si el error es mental, la regla Ujú. no lo acoge como tal. Ahora bien, yo pongo un ejemplo. Imagínate tú, corredor en tercera, 2 outs. El bateador se poncha. El catcher pierde la bola, pero le queda lo suficientemente cerca para retirar el corredor en primera. Pero el catcher se le olvidó que habían 2 outs. Y en vez de tirar primera, trató de sacar out en tercera al corredor que estaba abierto y fue safe. Hombre en tercera y en primera. En Ujú. primera llegaría por fielder choice, porque Porque él la buscó choice. el out en Ujú. otra base. Sí. Y si el bateador da jonrón, ¿las carreras son limpias o sucias? ¿Qué opinas tú como anotador? Y yo, yo diría son limpias, porque al fin y al cabo eh, es una situación en la cual el equipo, o sea, fue un error mental, es verdad. Si Ajá. me atengo a las reglas, no le puedo acreditar el error. Yo se las daría limpias por lo que dicen las reglas. Sí. ¿Y cómo queda tu conciencia ahí? Mal. Pero bueno, acá no hace mucha diferencia en cuanto a los millones de dólares, ¿no? A que le pagan al posible pitcher de Grandes Ligas o de Buenos Aires. Mira, te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Si se trata de un cerrador, como te dije Ujú. anteriormente al principio, esa efectividad, si está comenzando la temporada, le llega a 27, ¿verdad? El pitcher va a hacer uso de su reclamo, va a apelar esa decisión. No puede haber error, Guillermo, en esa situación Claro. porque Ujú. el catcher buscó un out en otra posición, ¿entiendes? Ahora la situación es que esa efectividad, ese lanzador de un solo tiro, le llegó a 27. Para que él baje eso a los patrones normales, que es 3 o por debajo de 3, tiene que lanzar mínimo 8 o 9 entradas más, lo Ujú. que significa que serían 8 presentaciones más. Y si ese lanzador relevista, el maño lo utiliza 3 veces por semana o no lo utiliza en días consecutivos, imagínate, tú, va a tardar casi 2 meses para recuperarse. Ujú. Entonces a lo mejor no lo logra, lo dejan libre por una efectividad tan alta porque no hizo el trabajo, pero sí lo hizo, porque él te va a reclamar, mira, yo ponché a ese hombre. Lo que pasa es que el catcher en vez de tirar primera se confundió y él lo admite, él pensaba que había un solo out y habían dos. Entonces, ahí es donde entra el bendito sentido común. Tú como anotador, además de la anticipación, además de los conocimientos, además de tu preparación, tienes que saber qué responderle a alguien que se considere afectado en esta situación. ¿Por qué tienes que saberle responderle? Porque la misma regla establece, la 901, que si un pelotero o un equipo se considera afectado por la decisión de un anotador, puede remitir las pruebas, las Ujú. evidencias, en este caso un video de lo que sucedió, a la oficina del comisionado o a la oficina de quien ocupa la presidencia de la liga. En el caso de las grandes ligas es al jefe de operaciones que lo maneja Joe Torre. ¿Okay? Claro. Ya les voy a colocar un ejemplo de algo referente a eso. En el ejemplo que le estoy planteando es aplicar la conciencia. A mí me sucedió una jugada en un juego de Caracas Magallanes, un playoff en Valencia, y si Damaso está por ahí debe recordarse esa jugada. Magallanes, Caracas tenía 3 hombres en base con 2 outs. Edgar Naveda era el antesalista del Magallanes, está jugando, yo no sé por qué razón está jugando 2 pasos por delante de la almohadilla, pensaba que a lo mejor con 2 outs el bateador podía tocar la bola, creo que era Vizquel, y Vizquel era muy habilidoso con el bat, Ujú. podía ganarte el juego de cualquier manera. Entonces, Vizquel produjo un rolling por tercera y Naveda, con la bola en la mano, con tiempo de hacer algo donde le diera la gana, en home, en tercera, en segunda o en primera, salió a buscar al corredor, que era Jorge Uribe,
y Jorge Uribe se le colió por la parte de atrás y Ujú. llegó 6, quedó quieto todo el mundo. Yo estoy anotando y analizo mi situación. Yo digo, oye, vale, qué jugada tan complicada, ¿no? Y llegué a una conclusión y le di error a Naveda. Bueno, el palco de prensa, la caseta de anotación de los Leonardo Pérez, eso parecía que estaban vendiendo un 2 por 1 ahí, había una oferta. Ahí llegaron todos los periodistas, los comentaristas, los locutores. En el palco de prensa nuestro, el baño que utilizan los de prensa son los mismos los que utilizan la gente del palco de arriba, la zona VIP. Entonces, imagínate, tu gente con vaso de cerveza entraron a la caseta. Mira, el Rey, ¿por qué eso es error? ¿Qué? Eso es fielder choice. Yo me puse a pensar, si yo doy fielder choice, debía darle carrera limpia al lanzador. Y cuando el lanzador me preguntase, bueno, pero si yo dominé ese bateador con un rolling manso por tercera, ¿cómo tú me vas a decir a mí que eso es fielder choice? Si después se produce un batazo y le barren las bases a ese lanzador, hay que seguirla dando limpia. Entonces, es una situación, la verdad, que dividió las opiniones. Unos me alabaron, otros me criticaron. Hubo unos periodistas ahí que estuvieron a punto de irse las manos porque uno defendió una posición, el otro la otra. Pero yo di mi explicación a los diferentes medios y la gente quedó convencida. O sea, yo apliqué lo que la regla me indica desde el punto de vista que yo debo transferir lo sucedido realmente en el terreno a la planilla. Yo hice uso de eso, ¿entiendes? Y por lo tanto yo consideré que el pitcher había hecho su trabajo, había dominado a ese bateador, lo había puesto a batear por donde él quisiera, lo puso por tercera, la jugada más fácil que tenía era Navera y no la ejecutó. Y la regla del error también determina de que si un jugador toma la bola con suficiente tiempo para establecer un out y no lo logra, hay que darle error. Entonces, por esa situación fue que yo me incluí y queda sano con todo el mundo. Entonces, es una situación que vale la pena traerla en este tipo de conversaciones, analizarla, escudriñarlas y bueno, que esto quede grabado para que los amigos en Argentina puedan disfrutar de esta conversación del día de hoy. Sí, bueno, quedó bastante claro que al momento de anotar vos analizaste un montón de herramientas que el reglamento te permitía para Uh -huh. beneficiar en este momento al lanzador. En tu opinión, a los Uh -huh. errores mentales claros en determinado nivel, ¿habría que anotarlos error o no? O sea, modificar ese artículo del reglamento. Yo creo que la regla es muy benévola con Ujú. esto de los errores mentales, es muy benévola, muy benévola. Quizás un error mental que se puede justificar entre las reglas es cuando el pitcher no entra a primera base. El primero se toma el rolling, el pitcher Ujú. se queda privado. Ok, tomando en cuenta de que el pitcher hace un movimiento en un área que es complicada, que es el montículo, bajarse de ese montículo, después correr a alta velocidad delante del corredor, es un poquito complicado, ¿no? Claro, no es Esa es una ordinario, no es un situación. deporte ordinario, vamos a decir. No es. Pero entonces hay otras situaciones que sí, que hay que castigarlo porque no, es inconcebible. Por ejemplo, en este caso del receptor, que él siendo el cerebro del equipo, porque es el que está de frente a todos sus jugadores, él se le escape una jugada como esta, ¿entiendes? Entonces, claro, no lo vas a registrar en la planilla como error, pero sí lo dejas como el análisis de un posible out para determinar Ujú. si las carreras son limpias o son sucias. Entonces, no necesariamente hay un error. Es más, te voy a colocar otro ejemplo que sucedió en la Liga Dominicana. Ellos me llamaron y parece ser que lo que dijo Gil Reyes, esto fue la decisión final que se tomó, porque así me lo Ujú. hicieron ver posteriormente. Había corredor en primera, el bateador tocó la bola quedó en bote delante del catcher frente al home. El catcher tomó la bola con el tiempo suficiente de hacer el out en segundo, pero el tiro fue desviado. El Bien. shortstop lo tomó fuera de la almohadilla y el Ujú. corredor de primera a segunda quedó safe. Tanto Bien. así, el Ujú. shortstop se acomodó, tiró a primera y se produjo el out. Entonces tú me dirás, para empezar, ahí viene el primer problema. Ahí viene el primer problema. Hay sacrificio. ¿Se merece ese bateador acreditar un sacrificio ahí?
cuando se produjo una jugada que no correspondió, una jugada que no se ejecutó? Mm, Esa es la No, primera pregunta. Ok, mi criterio es, me dice que no, porque ok, no logró el objetivo, porque el avance del corredor a segunda fue a raíz de un error en una de un jugada. error que no se anota como error, ¿cierto? Sí. Porque se produjo un out. Lo Ujú, mismo es la tontería esa que hay entre las reglas de béisbol, que un rolling fuerte sobre todo le da segundo un out, el segunda se acomodó, se vistió, se peinó, ujú. tiró a primera, Tiro. mal, y no es error. ¿Ah? Eso Ujú. también tiene que estar a juicio del anotador. Si el anotador considera de que el segunda base tenía todo el tiempo del mundo, toda la comodidad para completar y no lo completó, entonces imagínate tú un béisbol de grandes ligas cuando se presenta esta situación. Entonces no hay error porque la regla dice que no se le puede dar error. Ok, yo entiendo el espíritu de la regla, que el segunda base a lo mejor en una situación incómoda, que entre bola corredor, que él quede, digamos, en no muy buena Ujú. situación de hacer el disparo, ok, ahí sí, pero un batazo de frente, a veces tú ves, por ejemplo, los receptores, un Yadier Molina, cuando batea para doble play, lo que va trotando a primera, Sí. ellos no se van a esforzar, Ujú. porque es una jugada de rutina. Entonces, Bueno, si el tiro es desviado, no se le da error porque ya se cumplió un out. te doy un Bueno, ejemplo. Completa, déjame completa. completarte la jugada. Déjame completarte la jugada. Ok, después que el corredor está en segunda, se produjo un rolling a segunda y el corredor avanzó a tercera. Ya fue el Bien. segundo out. Y Ujú. después vino un white pitch y la carrera anotó. La pregunta es si darle limpia o sucia esa carrera. No hubo error, no, No, pero hubo un ujú. mal tiro que provocó. Entonces, el anotador le había dado limpia, el pitcher protestó, el manager protestó, ahí protestó todo el mundo, se sometió a una revisión. Yo digo, desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de la conciencia, de los warnings que habla Bill Chano, yo le daría sucia esa carrera. Porque si la regla me obliga a que yo tengo que dar el beneficio de la duda al lanzador, bueno, este es el momento para considerar, para colocar en la balanza si el lanzador merecía o no esa carrera. Claro. ¿Entiendes? Entonces son Ujú. situaciones, no solamente el anotador es llevar y colocar con el lapicito de color, los dibujitos en la peña, no, es el análisis de este tipo de situaciones. Entonces eso es totalmente diferente. Te quiero dar un ejemplo que vimos el otro día. No quiero tener en cuenta si es carrera limpia o sucia, sino más que bien al error mental. Hubo un workshop hace un par de semanas de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, y bueno, había anotadores de todo el mundo y los jefes de anotación de la W. Entonces, sí, mostraba una situación que se dio en el 2002, 2001, 2002, en grandes ligas. Estaba bateando Barry Bonds con bases llenas. Uh -huh. Y, bueno, Barry Bonds en su época de jonrón, 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 o sea, en el mejor momento de Barry Bonds. Batea un fly de infield fly que cae delante del home plate. ¿Sí? Uh -huh. Bases Cierto, llenas. yo recuerdo esa Bases llenas, jugada. infield fly. Se mete el tercera, se mete el primera, el pitcher, el catcher. Ninguno de los cuatro toma la bola. La bola pica. El corredor, que venía desde tercera, sigue avanzando y 3 4 metros antes de llegar a home, frena porque el tercera base había tomado la pelota y fue a pisar el home. Uh ¿Sí? -huh. El tercer base pisa el home y se va, entonces el corredor continúa su avance, pisa el home y cobran seguro. Uh -huh. O sea, obviamente todo el infield le fue a protestar al umpire, vino Dusty Baker, que era el manager de los Expos en ese momento, y le dijo, váyanse todos a sus lugares, que el árbitro... Me imagino qué y grosería le habrá dicho ahí, qué me grosería le imagino. habrá dicho. Entonces, lo que yo Bueno, me planteaba es, a ver, al final la anotación que marcaban en el workshop era indiferencia defensiva. Bueno, está ahí muy se ve bien, empezar. está muy bien. Bueno, entonces yo digo, yo interpreto la indiferencia defensiva en la no intención de poner out al corredor en ese momento, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Bueno, la te voy a intención explicar. estuvo. Lo que estuvo fue el error de cómo ponerlo, de no El, saber el, ponerlo.
Esa jugada sucedió San Francisco contra los Expos de Montreal. Y quien tomó la Sí, bola fue Fernando Tatís padre. Tatis, sí, sí, sí. Tatís Aljón y Neyfi Pérez, otro dominicano, era el que corrió. Él se aguanta para ver Ese la amor reacción de los de- jugadores. claro. Y ahora bien, esa es una jugada, la famosa jugada del infield play. Ahora, tú te Ujú. imaginas, cuesta creerlo, que a nivel de grandes ligas, los peloteros desconozcan lo que es un infield play. El infield play, ahí Barry Bonds y Howe, Sí. los corredores quedan libres, no hay jugada forzada, por lo Ujú, tanto no hay out forzado. ¿No? ujú. Y por supuesto, darle una carrera impulsada a Barry Bonds en esa situación, lo que cuesta o lo que Ujú. costaba dominar a Barry Bonds, Dominaba que tú lo elimines con un flay ahí al Ujú. catcher prácticamente y no, y no evitaron esa carrera, eso es para matar a cualquiera. Tal cual. Este, claro, Tati no, yo no daría la empujada. Y si los amigos de la No, Confederación no, Mundial de Béisbol y Softball le dieron la diferencia, empujada no la dieron. Pero no, no, exacto. no, sí, no, no fue. Estoy de acuerdo. Yo no chequeé ese score, no sé en definitiva qué dieron en Grandes Ligas, pero hicieron lo correcto. Si la Ujú. Confederación considera que es así, yo lo felicito. O sea, no deberían darle este, carrera producida en esa situación, porque es un desconocimiento. Y ahí está un error mental, pero fíjate las consecuencias que trae. El problema del error mental no es que por ser mental hay que perdonarlo, sino las consecuencias que eso conlleva. Exactamente. O sea, es una Entonces, jugada clara, a eso voy, ¿no? Es una jugada clara. Puede pasar que alguna situación que el error mental no lo pudo haber tenido, pero bueno, se puede llegar a dejar pasar porque la situación no, pero, no lo meritaba, pero en esa situación era muy claro que lo tenía que ir a tocar. Y eso es un desconocimiento absoluto del infield fly y en un nivel de grandes ligas es como que no debería perdonarse. uh-huh. Nosotros tenemos digamos, esa lucha constante con Ujú, lo que establece el reglamento, con el espíritu que el legislador quiere dar a conocer con ese tipo de situación. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, ahora que estamos hablando de reglamento, y sabemos que hay gente del softball ujú. que está conectándose. Veo acá Sí, a la presidenta de la Asociación de Softball del Estado Carabobo en Venezuela, mm. señora y, Emilce Hostos. y aquí se Y volvió a que, conectar, perdón, Diego Salas, que también ajá, fue árbitro en los Panamericanos del de Lima, softball. es árbitro argentino, de béisbol, de béisbol. Y Perfecto, a Diego. un rato Saludos para me Diego. preguntaba, bueno, hay un montón de preguntas, perdona a los que nos están mirando, no puedo seguir todas, pero Diego me preguntaba cómo lograr enseñar las nuevas reglas a los nuevos árbitros, ¿no? Cómo llevar esa metodología de enseñanza. Ok, ya te vamos a explicar lo de las nuevas reglas. Tú sabes que para el 2020 Major League Baseball adoptó una serie de medidas en relación, sobre todo con el picheo, con la intención de aligerar los juegos. Hay un pitcher, los pitchers relevistas deben por lo menos enfrentarse a tres bateadores. Entonces, esto cambia también la estrategia Ujú, de los managers y pitching coach en relación al personal con que van a disponer en un momento determinado. Por ejemplo, si tú tenías un pitcher situacional que lo traes para un solo bateador, a lo mejor es un pitcher de fuerza, pero que sus comandos de picheo un poco descontrolados, no lo vas a poder traer con tres envases sin out. Por la sencilla razón de que si el hombre viene mal, tiene que enfrentarse a tres bateadores. Imagínate un manager desesperado que no va a poder sacar a un pitcher lanzando bolas y bolas y al ujú. público encima. Tiene que, como decimos en criollo, calarse los tres bateadores que se va a enfrentar. Alguien me decía, no, que desaparece el pitcher situacional. No, no desaparece. ¿Por qué? Porque con dos outs tú puedes traer tu relevo para que te saque ese out en un momento de apremio y no estás obligado, de acuerdo a la nueva regla, que él venga a abrir al inning siguiente. Entonces son situaciones que deben amoldarse. Yo escuchaba en estos días un live a Fran Cervelli, que es un receptor venezolano de los Piratas de Pittsburgh, que él dice que cuando el año pasado, antepasado creo que fue, que modificaron, regularon las visitas al home, él que echando, a él le gusta mucho hablar con su lanzador. Entonces estaba como incómodo en home porque él no Claro. sabía si podía o no podía hablar con su lanzador. Hacía seña con la mirada para el dogado a ver si podía. Entonces les cuesta también a los peloteros adaptarse a este tipo de nuevas modalidades y a los árbitros va a ser también una incomodidad. Yo quisiera ver Ujú. los primeros juegos para ver cómo va a ser ese manejo
porque va a crear problemas desde el punto de vista de concentración, desde el punto de vista de los lanzadores, aquellos que eran situacionales, que venían por un solo bateado, un zurdo contra zurdo. Entonces, sepan ellos que si lo van a traer abriendo inning, tienen que enfrentarse no a uno, sino mínimo a tres, porque así lo establece la nueva regla. Lo que quería decirte, Matías, es con relación a la gente que trabaja con el softball, esto del reglamento y la parte de la Ujú. anotación, han puesto en práctica en los últimos años una regla que originalmente me parece aceptable, que es la del corredor temporal. El corredor temporal lo utilizan de manera opcional los managers cuando hay dos outs y el catcher se envasa, bien sea por giro, base por bola, por el motivo que sea. Esto es más que todo para que el catcher tenga tiempo de ir al dogout, acomodarse su papel y cuando termine el inning ya esté presto para salir a la defensiva. Pero el problema se presenta es que la misma regla establece que todo lo que haga el corredor temporal debe acreditársele al jugador titular. Es decir, que si el catcher recibió base por bola, por lo regular en softball los Ujú. catchers son papiaditos, rellenitos, gorditos, va a primera y entonces traen al bateador que está por delante de él y ese bateador es rápido, ese corredor es rápido, se roba segunda, se roba tercera y entra en carrera, anota. Todo lo que hizo ese corredor se le acredita al gordito ese que está en el dogado descansando. O sea, me parece algo injusto que esta regla esté diseñada de esta manera y la acabamos de ver ahorita en Ujú. Venezuela, en el Nacional de Mérida, que se jugó la máxima categoría, cuando están en la entrega de trofeos al catcher de Zulia, lo llaman y le dicen champion anotador Rafael García del estado Zulia, venga a recibir su trofeo. Y él miraba para los lados, pensaba que era una mamadera de gallo y decía, bueno, pero es que si yo no llegué a tocar el home. Entonces, son situaciones que llaman poderosamente la atención. Imagínate esto, yo te colocaba el ejemplo cuando conversamos vía telefónica, de que si los colleges y universidades de los Estados Unidos andan en la búsqueda de peloteros, jugadores, tanto de softball como de béisbol a nivel internacional. Rafael Flores se llama el receptor, exactamente, Daniel. Este, y llaman a la Federación de Softball de Argentina, preguntando por un catcher que necesita. Ujú. Y entonces llaman a Matías Ochoa, que es el recopilador. Bueno, Matías, ¿cuáles de los catchers nosotros aparecen ahí con sus estadísticas? Entonces dice, bueno, aquí tenemos un receptor llamado fulano de tal, que dan sus números. Y cuando revisan los números, en 20 juegos, dio 10 honrones, se estafó 12 bases y tal. Y los americanos dicen, wow, este es el que necesitamos. Batea honrones y corre las bases muy bien. Cuando ese muchacho llega a los Estados Unidos, ven que el tipo está pasadito de peso. Dice, bueno, ¿y cómo tú te robaste 10 bases o 12 bases? Bueno, esas bases se las robó fue otro. Pero como existe esta regla del corredor temporal, donde Ujú. dice que las estadísticas son del titular, entonces él tiene una información que no es real. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, cuando llama el presidente de la Federación de Argentina, dice, vale, tú me engañaste. No, no, yo no te engañé. Esa estadística me la pasó Matías Ochoa, que es el Ujú. anotador recopilador de la liga. Entonces, no es Matías Ochoa, es el reglamento que te exige que tienes que actuar de esa manera, cosa que Claro. debe ser revisado, debe ser regularizado, porque es algo que lamentablemente no está acorde con la realidad, que es lo que el Claro. anotador debe mantener siempre presente. Gil, hablando un poco de las actualizaciones de las reglas, acá Guido Moniz, uno de los jugadores de la selección argentina de béisbol, me pregunta cuál es tu opinión con respecto a pasar de jugar 9 innings a jugar 7 innings en el béisbol. ¿Te refieres a qué? Al béisbol, en la Confederación Mundial de Béisbol Softball, por ejemplo, los torneos U23 hacia abajo, ahora se van a jugar a 7 entradas. No se van a jugar más a 9 por una cuestión de acelerar el juego, la televisación y todo esto, el interés del público para mantenerlo ahí mirando los partidos. No sé cuál es tu opinión al respecto, si crees que es positivo dejar de jugar a 9 y pasar a 7 o mantener a 9 es lo ideal. Sí, por supuesto, esta medida lo realizan porque el béisbol no es un deporte como los otros, como el baloncesto, el fútbol, que es manejado en base al tiempo. Entonces, las cadenas de radio y televisión, sobre todo cuando
cuando tenemos una cita olímpica pendiente, entonces tú lo sabes, tú transmites un juego de Ujú. baloncesto y tú sabes, por mucho que se vaya tiempo extra, ya tú tienes medido cuánto se va a jugar, o un partido de fútbol, en fin, o sea, todo definido, pero el béisbol no. Entonces lo que se ha buscado con esto, bajarlo a 7 innings, lo que pasa es que todos los cambios requieren, para el punto de vista de los involucrados, una adaptación. Ujú. Entonces, si para los managers que están acostumbrados a los 9 innings, que ellos hacen una planificación, sobre todo con los lanzadores, ahora tendrán que revisar esas estrategias y adecuarlas. Entonces, eh, 7 innings va a ser un juego sumamente rápido. En 7 innings tú tienes que cambiar tu estrategia, tú tienes que picar adelante. No nos Ujú. extrañe que para esos nuevos torneos tú veas tocando la bola en el primer inning, Claro. buscando hacer carreras temprano. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vas a hacer el uso de tus relevistas cortos, relevistas largos, con tu cerrador? Cambia totalmente la estrategia en Ujú. relación a lo que es la visión de juego. Entonces, yo entiendo la preocupación de la persona que hace esa pregunta porque él ya tiene por tantos años metido en la pelota cómo preparar para un juego de nueva entrada, cómo lo va a ir manejando, cómo va a ser su estrategia, cómo van a ser los pasos que debe tomar para poder obtener una victoria en un juego que no le es muy común para él. Claro, también además lo que cambia es la cantidad de gente que necesitas, más cantidad de jugadores, menos lanzadores se debe necesitar en un torneo, vamos a hablar de un torneo internacional, ¿no? Que dura una semana y media. Necesitas menos lanzadores, necesitas... Pero más que todo el factor tiempo y Ujú. no hay nada. Si tú tienes muchos jugadores y en ese tiempo que está reducido no le puedes dar chance, entonces las molestias van a ser mayores porque todos quieren jugar, todo el que se pone en uniforme quiere jugar. Entonces, como el juego ha sido reducido y tú tienes planificados jugadores para buscar defensa en los innings finales del encuentro, entonces Ujú. todo, te cambia todo Todo. Ujú. totalmente. Seguro, Bien. seguro. Quisiera que nos adentremos un poquito, que me lleves a mí un poquito a conocer más qué es esto de la sabermetría. Es una palabra que se viene utilizando mucho en los últimos años. En Argentina no hay un conocimiento muy avanzado de la misma por la falta de, por ahí, de recopilación estadística seria o continua, más que nada. Tenemos a Fede Bisbal, que es uno de los miembros de la selección argentina, de los coaches de la selección argentina de béisbol, quien está trabajando y viene ejecutando muy bien lo que es la sabermetría dentro de los juegos, pero el común de la gente, de los fanáticos del béisbol, me incluyo también, no conocemos mucho de lo que es la sabermetría. ¿Qué nos podés contar? Mira, la cervecería cuando tomó fuerza, esto lógicamente lo recibió una publicación bastante fuerte a raíz de la película Moneyball. de Moneyball, de los Ujú. Atléticos de Oakland. Y ellos, ¿verdad? Dieron a conocer que eran unos, digamos, amantes a esta técnica. Es una herramienta eh, que el béisbol muchos han sabido aprovechar, otros se niegan Teñido. y no permiten que esto exista. Es más, conozco de equipos de béisbol profesional que cuando el nuevo manager se encarga del equipo ha pedido que se elimine ese departamento de geometría porque ellos esa palabra les suena mal, es como una relación de amor y odio. Ujú. Uno la odian, otros la aman a la geometría. Yo me inclinaría de un punto, digamos, neutral. Obtengo de la geometría las cosas importantes, pero nunca dejaré de darle preferencia al ojo clínico, a lo que ve tus ojos dentro del campo de juego, Ujú. al lenguaje corporal que te ofrece ese pelotero, a los instintos que no van a estar reflejados en unos números, y esto lógicamente es lo que te ayuda. Ahora, rechazar la sayometría del todo es un Ujú. error. ¿Por qué? Porque ahí te van a dar elementos de juicio, por ejemplo, el StatCast, la velocidad con que se mueve un jardinero desde el momento de la conexión hasta el momento de la atrapada, eso se maneja en números, en cifras que deben ser evaluados. Entonces la sabermetría te permite a ti conocer qué tiempo tarda ese jugador, ¿verdad? En reaccionar
en relación a este tipo de batazo, porque el hecho no es que tú seas rápido en capturar la bola, el hecho es que tú le partas con el tiempo suficiente y esta es una estadística que te lo genera la sabermetría. Ujú, Otra de los términos más comunes es el famoso WAR, que se ha ujú. determinado que el WAR, que es la, el rendimiento del cada pelotero, lo están tomando tanto en cuenta, tanto así que se especula que un pelotero venezolano que tiene un excelente WAR como es Bobby Abreu, a raíz de esta técnica de la geometría, esto lo pudiera llevar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas porque él puso unos números en esta especialidad excelente. Hoy en día el mejor WAR que hay en las Grandes Ligas es la que maneja Mike Trout, Ujú. ¿verdad? Pues eso lo hace, lo Sí, convierte como un super pelotero. Y así definitivamente, no solamente, mira, estos son cantidades y cantidades de fórmulas que existen. Yo pertenezco, como te dije, a esta organización, a Saber, que son los que desde 1970 dieron a conocer este tipo de técnicas. En los últimos 15 años es que ha tomado mayor fuerza porque de que el gerente Billy Bean ujú. dio a conocer que él utilizaba, y era verdad, pues, y los resultados están ahí. Están ahí. Ujú, Los Atléticos de Oakland es un equipo de bajo presupuesto y todo lo han hecho es tomando peloteros de reserva, pero que previo a su contratación le han hecho un estudio sabermétrico y han llegado a la conclusión de que son jugadores que, aparte de que son sueldos bajos, pueden rendirle y han logrado pasar a las postemporadas en los últimos años. Ha sido un equipo competitivo en su división y por ese motivo, por esas pruebas que se ha logrado, no podemos rechazar de todo estas fórmulas sabermétricas que son ujú, muy, pero muy importantes. Inclusive con la estadística tradicional. Por ejemplo, en las grandes ligas y en todas las ligas, el campeón honronero es aquel que bate más honrones. Yo no estoy de ujú, acuerdo con eso. Yo soy una persona de números. Yo estoy de acuerdo que el mejor honronero es el que tenga el mejor porcentaje de honrones en base a los turnos consumidos. No podemos comparar una persona que consumió 600 turnos y batió 40 honrones que otro que apenas recibió 400 y batió 35. Para mí ese de ujú. 35 es mejor honronero porque su radio de producción de honrones fue muy superior al otro que consumió mayor cantidad de turnos. Algo así como el baloncesto. Sí, sí. El mejor encestador es aquel que tiene mayor puntuación en base a los segundos en cancha. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, a la hora de medir quién es mejor que el otro, no es por la cantidad que lograste, sino con la efectividad con que lo lograste. Entonces, la telemetría tiene mucho que ver con estos factores que, repito, no la rechacen del todo. Extraigan lo que realmente ustedes consideran como técnico, como atleta, como analista, como periodista, como anotador, de lo que realmente te puede ofrecer una ayuda, pero no ¿Y, nunca rechazada totalmente. y se puede aplicar en todos los niveles? ¿O simplemente, vos me decías el StatCast? Y en grandes ligas es un poquito más fácil, ¿no? Utilizar StatCast y las mediciones y demás. Pero te doy un ejemplo. Aquí en Buenos Aires no hay nadie que filme o por ahí no hay mucha gente que pueda llegar a tomar los tiempos y demás. ¿Cómo podemos bajar? Saquemos el Stackas, es muy avanzado, muy avanzado. Pero ¿cómo podemos bajar la Mira, sabermetría a ligas más amateur? yo estuve reciente cuando estuve, la última vez que estuve en República Dominicana, estamos Ujú. hablando de liga de novatos, Sí, sí, liga de. la rookie, Oye, tú la te liga metías en de la verano. caseta, en la caseta de anotación. Bueno, tú parecías que estabas en la NASA, pues todo el mundo con computadoras, uno con un aparato que llama el TrackMan. El Ujú, TrackMan te analizan lanzamiento por lanzamiento, qué tipo de picheo, con qué velocidad del viento fue ese picheo, por dónde fue conectado, de qué manera fue conectado, con qué velocidad fue el batazo, o sea, toda la técnica aplicada al béisbol. ¿Ok? O sea, ujú, y entonces los americanos analizan todo eso para medir la proyección de ese atleta para dentro de 2 años, porque si el muchacho tiene 16, 17 años y está conectando batazos a una velocidad, porque también hasta eso se mide, la velocidad de esa conexión que fue de 80, 90 millas, ¿verdad? Entonces dentro de 3 años ese batazo puede recorrer, no solamente alcanzar la velocidad, sino recorrer equidistancia. Entonces, todo este tipo de herramientas, repito, están haciendo uso dentro del béisbol. No lo que utilizó supuestamente la gente de los Astros de Houston para robar la ujú. seña, porque No. todo se ha, todo esto se ha ido desarrollando.
pero en sí ya tienen, los equipos han hecho inversiones importantes en departamentos, en equipos, para tener la mayor información, no solamente de su equipo como tal, Ujú. sino lo que se conocen ellos como los scouts de avanzada, que también hacen ese tipo de estudios, lo llevan a sus departamentos de investigación y pueden conocer desde el punto de vista con esta técnica lo que puede representar el equipo contrario, los peloteros contrarios. Entonces, son detalles que el béisbol ha ido avanzando considerablemente para tratar de llegar, pero no nos asombremos de todo lo que es capaz el hombre de introducir todas estas ciencias, todas estas tecnologías. Que se puede aplicar en el béisbol aficionado, se puede aplicar. Ujú. Claro, siempre y cuando tú tengas los equipos y tengas las personas que sepan manejar estas técnicas. Bueno, ¿cuáles son los principales softwares o programas de computadora que se utilizan o que vos recomendás de tu experiencia para la sabermetría? Existen varios Ujú. en el mercado hoy en día y siempre va a estar apareciendo uno más que otro. Por ejemplo, hoy en la anotación, el iScore es Ujú. un sistema sencillo que lo utilizan muchos anotadores, los aficionados utilizan ese sistema. El eSport Board, que es la empresa de las grandes ligas que maneja la estadística, tiene equipos sofisticados. Pues es sorprendente ver estadísticas que dice el pelotero cuando batió este jonrón, el clima estaba en tanto, habían tanto, te explican cuántas cervezas se habían bebido los aficionados cuando el juego finalizó. O sea, hay tantas tecnologías, pero yo siempre me guío por la parte tradicional, lo que es la regla, lo que es la anotación. Cuando tú vas a un juego de grandes ligas, a ti te entregan un cartoncito así como este, Ujú. ¿verdad? En ese cartoncito están los rosters de los equipos y tú puedes llevar tu anotación. Llama la atención la cantidad de personas, sobre todo las damas, en un juego en las mayores llevando su anotación de la manera tradicional. La gente sigue llevando su cuestión. Otros utilizan su teléfono, descargan la aplicación de iScore y llevan una anotación. Y ese programita les permite también dar una recopilación después de tener unos cuantos juegos registrados. Hay personas, hay aficionados de todo. Entonces, cada quien, yo lo dejo siempre de acuerdo a la necesidad, porque no solamente tú anotas para ser anotador oficial, tú puedes anotar para un circuito radial, tú puedes anotar para llevar las estadísticas de tu equipo, ¿ok? Ujú. Puedes anotar, porque tú eres lanzador, hay algo que llaman el pitching chart, que lo Sí. utilizaban. Yo no sé si ahora lo utilizan con mayor frecuencia los lanzadores, pero anteriormente era algo como obligatorio, Ujú. que si nosotros tenemos una serie de 4 juegos y mañana le toca pichar a Matías Ochoa, él debe llevar ese pitching chart. ¿Qué significa esto? Que llevas los lanzamientos, llevas los controles, los batazos que produjeron esos peloteros de acuerdo al lanzamiento tirado, en qué cuentas de bola y strike se produjo ese batazo, hacia qué zona del terreno fue el batazo, cosa que cuando tú te vayas a enfrentar al día siguiente contra ese equipo ya tengas una idea, una referencia de cuáles son los picheos que a ellos le hacen daño y cuáles Ujú. son los que ellos pueden batear. Entonces, el registro de la anotación tiene diferentes finalidades, no simplemente determinar un champion bate, un champion hit, sino muchas exigencias en esta profesión. Bien, te voy a hacer una última pregunta, no sé si vos tenés algo más para contarnos, pero es la pregunta más importante para el béisbol metropolitano al menos, porque es una lucha que he tenido constantemente. A la hora de ir a anotar un juego, ¿qué es mejor? ¿Anotar con la hoja de anotación o con el iScore? Yo me voy por lo tradicional. Yo me voy por lo tradicional. El anotador de grandes ligas anota con una hojita. Maxi, por aquí la tengo, la hojita esa. Una hojita sumamente sencilla, sencilla, sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes, si estás trabajando con tu hoja, tú puedes corregir. Ujú. Ahora, si esa persona maneja bien ese programa, ok, lo importante es que nos dé la información. Tú puedes anotar con tu computadora sofisticada. Yo anoto con Uh, esta es la planilla de Grandes Ligas, Perdón, sumamente Gil, sencilla. disculpa, nos quedan Dime. 25 segundos. Retomamos Ok, nuevamente. retomamos para Retomamos. despedir entonces para poder explicar. Ok.